¿Te has preguntado alguna vez cómo las tribus nómadas de Mongolia lograron construir uno de los mayores imperios de la historia? Todo comenzó con Genghis Khan, quien unificó las tribus mongolas a finales del siglo XII. Con sus tácticas militares innovadoras, lideró conquistas relámpago, dominando vastas regiones desde Europa Oriental hasta Japón. Los mongoles introdujeron tecnologías como la pólvora en Europa e influenciaron diversas culturas, incluida la expansión del Islam en Asia. En su apogeo, el Imperio mongol estableció la Pax Mongolica, un periodo de paz que promovió intensamente el comercio y el intercambio cultural a través de la Ruta de la Seda. A pesar del declive causado por divisiones internas y guerras, el legado mongol aún perdura. Su impacto es visible en la cultura y en la formación de nuevos imperios, como el Mughal en India. La historia del Imperio mongol es una fascinante saga de conquista, innovación e influencia duradera. Hoy exploraremos su nacimiento, apogeo y caída. ¿Cómo puede un joven, nacido en las vastas e implacables estepas de Mongolia, convertirse en el fundador de uno de los mayores imperios de la historia? La respuesta comienza con la extraordinaria historia de Temujin, un niño que enfrentó dificultades inimaginables desde temprana edad. Nacido en 1162, Temujin perdió a su padre a los 9 años, asesinado por enemigos que aprovecharon la fragilidad de su clan, los Kamag mongoles. Este trágico evento marcó profundamente al joven Temujin, dejándolo no solo vulnerable, sino también determinado a vengar la muerte de su padre y restaurar el honor de su familia. Sin la protección y el liderazgo de su padre, Temujin y su familia fueron abandonados por su propio clan y forzados a sobrevivir solos en las duras estepas. Este periodo de aislamiento y lucha por la supervivencia enseñó a Temujin lecciones valiosas sobre la resiliencia y la dureza de la vida. Aprendió a cazar y a defenderse de los enemigos, pero, sobre todo, aprendió la importancia de la lealtad y la confianza, valores que se convertirían en centrales en su futuro reinado. La determinación de Temujin comenzó a atraer seguidores leales. Su capacidad para inspirar y liderar en medio de la adversidad llamó la atención de otros guerreros y clanes que veían en él un líder con un propósito claro y una habilidad innata para el liderazgo. La infancia de Temujin, marcada por la pérdida y la lucha constante, forjó un espíritu indomable que sería esencial en la unificación de las tribus mongolas y en la construcción de un imperio. Con la determinación de restaurar el honor de su familia y consolidar su poder, Temujin comenzó a reunir un ejército de seguidores leales. Comprendió que, para unificar a las tribus mongolas, no solo necesitaba fuerza militar, sino también alianzas estratégicas. Una de las primeras y más significativas alianzas fue con Togrul, líder de los Kerait, quien había sido amigo de su padre. Esta alianza proporcionó a Temujin el apoyo necesario para enfrentarse a sus enemigos y consolidar su posición entre las tribus. La habilidad de Temujin para formar alianzas fue acompañada por sus estrategias militares innovadoras. Una de sus tácticas más notables fue la integración de guerreros de tribus conquistadas, quienes podían ascender en rangos y demostraban valor y habilidades en la batalla. Este enfoque meritocrático no solo fortaleció su ejército, sino que también fomentó una lealtad inquebrantable entre sus tropas. Los guerreros sabían que su lealtad y habilidades podían llevarlos a posiciones de gran poder y respeto, independientemente de su origen. Además de las alianzas y tácticas militares, Temujin demostró una gran capacidad para la diplomacia. Utilizó matrimonios estratégicos para fortalecer sus alianzas y expandir su influencia. Un ejemplo notable fue su matrimonio con Borte, cuyo clan ofreció un valioso apoyo a Temujin. Con el tiempo, mediante una combinación de fuerza, diplomacia y un liderazgo carismático, Temujin logró controlar territorios clave como el Valle de Orkhon, un área fértil y de gran importancia religiosa y comercial. Este control simbolizaba su capacidad para construir un gran imperio y subrayaba su visión de unificar a los mongoles bajo su mando. Finalmente, en 1206, Temujin alcanzó el reconocimiento supremo. En una gran asamblea conocida como Kurultai,
los líderes mongoles lo coronaron como Genghis Khan, el gran Khan de todos los mongoles. Este título no solo reconocía su supremacía, sino que también marcaba el inicio de una nueva era para las tribus mongolas. Como Genghis Khan, Temujin implementó un sistema de gobierno basado en la meritocracia, una innovación que diferenciaba su liderazgo de otros gobernantes. En lugar de otorgar posiciones de poder basadas en lazos familiares, Genghis Khan promovía a aquellos que demostraban mérito y competencia. Esta política permitió que incluso los soldados más humildes pudieran ascender a rangos altos si demostraban habilidades excepcionales. Este enfoque meritocrático no solo fomentó la lealtad y la eficiencia, sino que también creó un ejército altamente motivado y cohesionado, capaz de llevar a cabo sus ambiciosas campañas de conquista. Además de las reformas administrativas, Genghis Khan estableció un código de leyes conocido como Yasa, que promovía la justicia y la disciplina en su vasto imperio. Este conjunto de leyes ayudó a mantener el orden y la estabilidad en las vastas tierras que controlaba, permitiendo una administración más efectiva y unificada. Bajo su liderazgo, las tribus mongolas dejaron de ser un conjunto de clanes en guerra para convertirse en una fuerza unificada y formidable, lista para expandirse más allá de las estepas de Mongolia. Con su carisma, estrategias militares innovadoras y un enfoque revolucionario para el gobierno, Genghis Khan transformó las tribus nómadas de Mongolia en un imperio que cambiaría el curso de la historia. La historia de Temujin, desde su difícil infancia hasta su ascenso como el Gran Khan, es un testimonio de su visión, determinación y capacidad para liderar. Su legado perdura hasta hoy, no solo en los territorios que conquistó, sino también en las lecciones de liderazgo y organización que dejó para las generaciones futuras. ¿Cómo logró Genghis Khan transformar a una horda nómada en el ejército más formidable de su tiempo? La respuesta reside en su dominio de la guerra y sus tácticas innovadoras que constantemente tomaban a sus enemigos por sorpresa. Los mongoles eran maestros de la movilidad y la adaptabilidad, dos cualidades que les permitieron superar las barreras más formidables que se interponían en su camino hacia la dominación. Una de las estrategias más sorprendentes de los mongoles era la de atacar durante el invierno. En una época en que la mayoría de los ejércitos se retiraban para esperar el deshielo de la primavera, los mongoles, curtidos en los inviernos siberianos, aprovechaban las condiciones adversas para lanzar sus ataques. Los ríos congelados se convertían en autopistas naturales, permitiendo que su caballería se desplazara rápidamente a través de territorios que de otro modo serían infranqueables. Este enfoque no solo sorprendía a sus enemigos, sino que también les permitía acceder a recursos y posiciones estratégicas cuando otros ejércitos estaban en su punto más vulnerable. Además de su adaptabilidad estacional, los mongoles empleaban tácticas de engaño y sorpresa en el campo de batalla. Una táctica común era la finta de retirada, donde los soldados mongoles simulaban una retirada solo para dar la vuelta y rodear a sus perseguidores, atrapándolos en una emboscada mortal. Estas estrategias no solo desmoralizaban a los enemigos, sino que también demostraban la astucia y la disciplina del ejército mongol, que podía ejecutar maniobras complejas con precisión letal. La organización y disciplina interna también fueron clave en el éxito militar de los mongoles. Genghis Khan implementó un sistema de unidades llamadas decenas, cientos y millares, que facilitaba la comunicación y la eficiencia en el campo de batalla. Cada soldado sabía su lugar y su rol específico, lo que permitía una coordinación impecable en medio del caos de la guerra. Esta estructura jerárquica, combinada con una meritocracia estricta, aseguraba que los líderes más capaces ascendieran, reforzando aún más la efectividad del ejército. ¿Qué hizo Genghis Khan para no solo conquistar vastos territorios, sino también mantener su control sobre una diversidad tan grande de pueblos? La respuesta está en su enfoque único hacia la asimilación cultural y la administración de los territorios conquistados. En lugar de simplemente subyugar a las poblaciones, Genghis Khan implementó un sistema que incentivaba la cooperación y aseguraba la lealtad a través de recompensas y oportunidades. Una de las estrategias más efectivas de Genghis Khan fue la integración de los pueblos conquistados en la sociedad mongola.
A aquellos que se resistían se les daba la opción de ser reemplazados o exterminados, enviando un mensaje claro de las consecuencias de la resistencia. Sin embargo, los que optaban por cooperar eran recompensados generosamente. Podían mantener sus tierras, se les otorgaban posiciones en la administración del imperio y se beneficiaban del comercio y la protección bajo el gobierno mongol. Este enfoque pragmático no solo aseguraba la lealtad, sino que también enriquecía al imperio con nuevos talentos y recursos. El proceso de asimilación también involucraba la adopción de tecnologías y conocimientos de las culturas conquistadas. Los mongoles eran conocidos por su apertura hacia las innovaciones, sin importar de dónde vinieran. Incorporaron técnicas de asedio chinas, avances médicos persas y conocimientos matemáticos y astronómicos de los pueblos islámicos. Esta integración de conocimientos no solo fortaleció su poder militar, sino que también impulsó el desarrollo económico y cultural dentro del imperio. Además de la integración cultural y tecnológica, Genghis Khan estableció un sistema de gobierno basado en la justicia y la disciplina, conocido como Yasa. Este código de leyes era aplicado de manera uniforme a todos los súbditos del imperio, sin importar su origen. La Yasa promovía la lealtad y la unidad al garantizar que todos, desde el más humilde pastor hasta el más alto general, fueran iguales ante la ley. Este sistema legal no solo mantenía el orden dentro del imperio, sino que también fomentaba un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida entre los diversos pueblos bajo el dominio mongol. La política de asimilación de Genghis Khan permitió que su imperio no solo creciera en tamaño, sino también en cohesión y eficiencia. Al integrar a los pueblos conquistados en una estructura administrativa meritocrática y al aprovechar sus conocimientos y tecnologías, Genghis Khan construyó una base sólida para la estabilidad y el éxito a largo plazo de su imperio. ¿Cómo lograron los mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, extender su dominio desde las estepas de Mongolia hasta los confines de Persia? La respuesta se encuentra en una serie de campañas militares brillantemente ejecutadas que no solo demostraron la destreza táctica de los mongoles, sino también su capacidad para adaptarse y aprender de cada cultura que encontraban en su camino. La conquista de China fue uno de los logros más destacados de Genghis Khan. Entre 1211 y 1215, los mongoles enfrentaron al poderoso estado Jin en el norte de China. Utilizando una combinación de astucia militar y asaltos directos, los mongoles lograron someter las provincias del norte. Una de las tácticas más efectivas fue el uso de ingenieros chinos capturados para construir maquinaria de asedio, lo que permitió a los mongoles asaltar ciudades fortificadas con una eficacia sin precedentes. Esta integración de tecnología local subrayó la adaptabilidad del ejército mongol y su disposición para aprender de los pueblos conquistados. Tras la consolidación de su control en el norte de China, Genghis Khan dirigió su atención hacia Asia Central. En 1218, los mongoles iniciaron la invasión del imperio Kara-Kitai, una campaña que culminó en su completa subyugación. Los éxitos militares en Asia Central no solo expandieron el territorio del imperio, sino que también aseguraron rutas comerciales cruciales, como la Ruta de la Seda, fortaleciendo la economía mongola y facilitando el intercambio cultural y tecnológico. El siguiente objetivo fue el Imperio Khwarasmián, en el oeste de Persia. Inicialmente, Genghis Khan intentó establecer relaciones comerciales pacíficas, pero después de que sus emisarios fueron ejecutados, decidió lanzar una campaña militar masiva en 1219. Los mongoles avanzaron rápidamente, utilizando tácticas de guerra relámpago y una brutal eficiencia para devastar las ciudades y fortificaciones de Khwarezm. La campaña en Persia demostró la capacidad de los mongoles para llevar a cabo operaciones a gran escala y adaptarse a diferentes tipos de terrenos y enemigos. A lo largo de estas conquistas, los mongoles adoptaron y mejoraron las tecnologías y tácticas de las culturas que subyugaron. Incorporaron el uso de pólvora de China, técnicas de administración persas y conocimientos médicos avanzados de las civilizaciones islámicas. Esta voluntad de aprender y adaptarse permitió a los mongoles mantener su ventaja militar y gestionar eficientemente un imperio vasto y diverso.
La expansión bajo Genghis Khan no solo se trató de ganar batallas, sino de construir un imperio cohesivo y duradero. Al integrar culturas, tecnologías y conocimientos de los pueblos conquistados, Genghis Khan creó una base sólida para la expansión continua y el mantenimiento de su vasto imperio. Su legado como conquistador no reside únicamente en las tierras que ganó, sino en la forma en que transformó a los mongoles en una fuerza global, capaz de influir en el curso de la historia durante siglos. ¿Cómo pudo Genghis Khan gobernar un vasto imperio con una eficiencia que muchos imperios de la historia envidiarían? La respuesta reside en su enfoque revolucionario hacia la administración, la meritocracia. A diferencia de otros líderes de su tiempo, Genghis Khan no otorgaba puestos de poder basándose en la nobleza o los lazos familiares. En cambio, promovía a aquellos que demostraban habilidades, lealtad y competencia. Esta política no solo aseguraba una administración eficiente, sino que también fomentaba un profundo sentido de lealtad entre sus seguidores. Desde los comienzos de su liderazgo, Genghis Khan observó y valoró la capacidad individual por encima de la herencia. Esto significaba que un guerrero de origen humilde podía ascender a rangos superiores si demostraba su valía en el campo de batalla o en la administración. Este sistema meritocrático no solo motivaba a los soldados y administradores a dar lo mejor de sí, sino que también atraía a individuos talentosos de diferentes orígenes a unirse a su causa. La competencia se convirtió en la piedra angular de su gobierno, asegurando que los mejores y más brillantes fueran los que dirigieran su imperio. Esta meritocracia no se limitaba solo al ámbito militar. En la administración civil, Genghis Khan aplicó los mismos principios. Los puestos de gobierno eran otorgados a quienes demostraban ser los más capaces, independientemente de su linaje. Esto llevó a la creación de una burocracia leal y competente que podía gestionar eficazmente los vastos territorios del imperio. Los administradores eran seleccionados por sus habilidades de gestión, lo que resultaba en una administración cohesiva y eficiente que podía implementar políticas y mantener el orden en las regiones conquistadas. El impacto de este enfoque meritocrático fue profundo y duradero. Al basar su administración en el mérito y la competencia, Genghis Khan no solo logró mantener el control sobre su imperio en expansión, sino que también estableció un modelo de gobernanza que destacaba por su justicia y eficiencia. La lealtad y el respeto que sus líderes y administradores sentían por él no provenían de un sentido de obligación familiar, sino de la admiración por un líder que reconocía y recompensaba el talento y la dedicación. ¿Cómo logró Genghis Khan mantener el control y la cohesión sobre un imperio tan vasto y diverso? La clave de su éxito fue la creación de una burocracia eficiente y bien organizada, conocida como la burocracia mongola. Este sistema administrativo robusto fue fundamental para gobernar los extensos territorios y la variedad de pueblos que componían su imperio, asegurando una gestión efectiva y la implementación de políticas uniformes. La burocracia mongola no surgió de la nada. Genghis Khan integró a líderes y administradores de los territorios conquistados, reconociendo que su experiencia local y sus habilidades eran cruciales para una gobernanza efectiva. Estos individuos fueron incorporados a la estructura administrativa del imperio, lo que facilitó la recolección de tributos, la administración de justicia y el mantenimiento del orden. Al hacerlo, Genghis Khan no solo aprovechaba el conocimiento local, sino que también promovía la cooperación y la lealtad entre las diversas regiones de su imperio. Una de las características más notables de la burocracia mongola era su eficiencia en la recolección de tributos. Este sistema aseguraba que los recursos fluyeran constantemente hacia el centro del imperio, lo que permitía financiar las campañas militares y mantener la infraestructura administrativa. Los administradores locales, seleccionados por sus méritos y habilidades, eran responsables de garantizar que los tributos se recolectaran de manera justa y efectiva. Esta recolección sistemática de recursos fortalecía la economía del imperio y permitía una redistribución equitativa, fomentando el desarrollo y la estabilidad en todas las regiones,
Además, la burocracia mongola se encargaba de la administración de justicia, una tarea esencial en un imperio tan vasto. Genghis Khan implementó un código de leyes conocido como Yasa, que promovía la justicia y la disciplina en todo el imperio. Este código no solo era aplicable a todos, desde el más humilde pastor hasta el más alto general, sino que también establecía normas claras para el comportamiento y las relaciones entre los súbditos del imperio. La aplicación uniforme de estas leyes aseguraba un sentido de equidad y justicia, lo que a su vez fomentaba la cohesión y la lealtad entre los diversos pueblos bajo el dominio mongol. La burocracia mongola también facilitaba la implementación de políticas uniformes en todo el imperio. Genghis Khan comprendía que un imperio cohesivo necesitaba políticas coherentes y bien ejecutadas. Por ello, los administradores se encargaban de aplicar las directrices del Gran Khan de manera uniforme, garantizando que las mismas normas y prácticas se siguieran en todas partes. Esta consistencia en la administración no solo fortalecía la unidad del imperio, sino que también mejoraba la eficiencia y la efectividad de la gobernanza. ¿Cómo logró Genghis Khan integrar y gobernar un imperio compuesto por tantas culturas diferentes? La clave fue su política de asimilación cultural, que permitió a los mongoles no solo conquistar, sino también enriquecer y fortalecer su imperio al adoptar y adaptar las mejores prácticas y tecnologías de los pueblos subyugados. Esta apertura hacia la diversidad cultural no solo mejoró la administración del imperio, sino que también fomentó una mayor cohesión y estabilidad. ¿Cómo logró Genghis Khan integrar y gobernar un imperio compuesto por tantas culturas diferentes? La clave fue su política de asimilación cultural, que permitió a los mongoles no solo conquistar, sino también enriquecer y fortalecer su imperio al adoptar y adaptar las mejores prácticas y tecnologías de los pueblos subyugados. Esta apertura hacia la diversidad cultural no solo mejoró la administración del imperio, sino que también fomentó una mayor cohesión y estabilidad. Genghis Khan y sus sucesores entendieron que la fuerza del imperio radicaba en su capacidad para aprender y adaptarse. Así, en lugar de imponer una cultura mongola homogénea, promovieron la integración de las tradiciones y conocimientos locales. Ingenieros chinos, artesanos persas y burócratas uigures fueron incorporados a la administración del imperio, aportando sus habilidades y conocimientos para mejorar la infraestructura, la tecnología y la gobernanza. Esta integración cultural permitió a los mongoles beneficiarse de una variedad de innovaciones y técnicas avanzadas que de otro modo no habrían estado disponibles. Un ejemplo notable de esta asimilación fue el uso de ingenieros y tecnología china. Los mongoles adoptaron tecnologías de asedio avanzadas que aprendieron de los chinos, como la construcción de catapultas y torres de asedio. Estas innovaciones fueron cruciales en sus campañas militares, permitiéndoles conquistar ciudades fortificadas que habrían sido inalcanzables sin estas tecnologías. Además, los conocimientos en agricultura y administración también fueron adaptados, mejorando la productividad y la eficiencia en las regiones conquistadas. La asimilación cultural también se reflejó en la administración del imperio. Genghis Khan y sus sucesores utilizaron las habilidades de los burócratas persas y uigures para gestionar los territorios conquistados. Estos administradores traían consigo sistemas avanzados de contabilidad, leyes y gobernanza que fueron integrados en la burocracia mongola. La adopción de estas prácticas no solo mejoró la eficiencia administrativa, sino que también facilitó la cohesión entre las diversas regiones del imperio, promoviendo una gobernanza más unificada y efectiva. Además, la política de asimilación cultural promovió un intercambio continuo de ideas y conocimientos entre las diferentes culturas del imperio. Esto no solo enriqueció la cultura mongola, sino que también fomentó un ambiente de tolerancia y cooperación. Los pueblos conquistados, al ver que sus tradiciones y conocimientos eran valorados y utilizados, desarrollaron un sentido de pertenencia y lealtad hacia el imperio. Esta cohesión cultural fue un factor clave para mantener la estabilidad y el control sobre un territorio tan extenso y diverso.
¿Qué hizo que el imperio mongol no solo creciera rápidamente, sino que también mantuviera su estabilidad y cohesión a lo largo del tiempo? La respuesta se encuentra en las innovaciones administrativas implementadas por Genghis Khan y sus sucesores. Estas innovaciones no solo facilitaron la gobernanza de un territorio vasto y diverso, sino que también aseguraron la longevidad y el éxito del imperio. Una de las innovaciones más significativas fue el establecimiento de un sistema de mensajería rápida conocido como el YAM. Este sistema consistía en una red de estaciones de relevo donde mensajeros montados podían descansar y cambiar de caballos, permitiendo la transmisión rápida de información y órdenes a lo largo del imperio. El YAM no solo mejoró la comunicación y la coordinación entre las diferentes partes del imperio, sino que también permitió una respuesta rápida a cualquier desafío o amenaza, manteniendo la cohesión y el control centralizado. Otra innovación clave fue la implementación de un censo regular y detallado. Este censo permitía a los administradores mongoles tener un registro preciso de la población, los recursos y las capacidades económicas de las diferentes regiones. Con esta información, podían planificar mejor la recolección de tributos, la distribución de recursos y la organización de las campañas militares. Este enfoque basado en datos aseguraba que las decisiones administrativas estuvieran bien informadas y fueran eficientes, mejorando la gobernanza y la estabilidad del imperio. Genghis Khan también fomentó el comercio y la seguridad a lo largo de las rutas comerciales. Bajo su liderazgo, el imperio mongol garantizó la protección de los comerciantes y las caravanas que viajaban por la ruta de la seda y otras rutas comerciales clave. Esta seguridad permitió un floreciente intercambio de bienes, ideas y culturas, enriqueciendo económicamente al imperio y fortaleciendo sus lazos con otras naciones y culturas. El auge del comercio no solo aumentó la riqueza del imperio, sino que también promovió un ambiente de cooperación y prosperidad. Finalmente, la implementación de un sistema legal uniforme, conocido como Yasa, aseguró que todas las regiones del imperio estuvieran gobernadas por las mismas leyes y principios. Este código legal promovía la justicia, la disciplina y la igualdad ante la ley, independientemente del origen étnico o social de los individuos. La aplicación consistente de estas leyes fomentó un sentido de unidad y equidad en todo el imperio, contribuyendo a su estabilidad y cohesión a largo plazo. ¿Cómo logró un líder nómada de las estepas mongolas construir uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia? La respuesta radica en la asombrosa vida y legado de Genghis Khan, un estratega militar y un visionario cuya ambición y habilidades cambiaron el curso de la historia. Nacido como Temujin, enfrentó una infancia llena de adversidades que forjaron su carácter y determinación. Su habilidad para unificar a las tribus mongolas, que históricamente habían estado en conflicto, fue el primer paso hacia la creación de su imperio. Genghis Khan se destacó no solo por su destreza en la guerra, sino también por su capacidad para implementar estrategias innovadoras. Sus ejércitos eran extremadamente móviles y disciplinados, capaces de realizar maniobras complejas que desconcertaban a sus enemigos. Una de sus tácticas más efectivas era la guerra psicológica. Enviaba emisarios para ofrecer a las ciudades una rendición pacífica, prometiendo misericordia a quienes se sometieran y destrucción total a quienes resistieran. Este enfoque no solo ahorraba recursos, sino que también sembraba el terror y la incertidumbre entre sus adversarios. El imperio de Genghis Khan se expandió rápidamente a través de Eurasia, abarcando desde el mar de Japón hasta el mar Caspio. En cada región conquistada, implementaba un sistema de administración que promovía la eficiencia y la justicia. A diferencia de otros conquistadores, Genghis Khan valoraba el conocimiento y la habilidad sobre los lazos de sangre. Incorporaba a expertos de diversas culturas, como ingenieros chinos y matemáticos persas, en su administración y ejército, aprovechando sus conocimientos para fortalecer su imperio. El legado de Genghis Khan
no se limitó a sus conquistas militares. Estableció rutas comerciales seguras a lo largo de la ruta de la seda, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. Bajo su liderazgo, el Imperio Mongol se convirtió en una red interconectada de culturas y economías, promoviendo un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Mongolica. Esta era de estabilidad y comercio internacional dejó una marca duradera en la historia, consolidando el legado de Genghis Khan como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. ¿Qué sucede cuando un imperio vasto y poderoso pierde a su líder visionario? Tras la muerte de Genghis Khan, en 1227, el imperio mongol, que se extendía por miles de kilómetros y abarcaba diversas culturas y territorios, enfrentó su primera gran crisis, la sucesión. La cuestión de quién tomaría el mando del imperio generó tensiones y rivalidades entre sus descendientes. En 1229, después de intensas deliberaciones, Ogedei Khan, el tercer hijo de Genghis Khan, fue elegido como el nuevo Gran Khan. Sin embargo, la tarea de gobernar un imperio tan vasto resultó ser un desafío monumental incluso para un líder tan capaz como Ogedei. Para manejar la vasta extensión del imperio y asegurar una administración efectiva, Ogedei decidió dividir el territorio en varios kanatos, cada uno gobernado por un miembro de la familia de Genghis Khan. Esta división tenía como objetivo facilitar la gestión del imperio, permitiendo una administración más local y efectiva. El primer kanato, conocido como la Horda de Oro, fue ubicado en el sur de Rusia y otorgado a los descendientes de Yochi, el hijo mayor de Genghis Khan. Esta región, rica en pastizales, era ideal para la vida nómada mongola y se convirtió en una base de poder significativa. El segundo kanato, el Kanato de Chagatai, se estableció en Asia Central y fue gobernado por Chagatai, otro hijo de Genghis Khan. Esta área se convirtió en un centro crucial para la burocracia y las redes comerciales del imperio, reflejando la importancia estratégica de Asia Central en las rutas comerciales de la época. Por último, Ogedei se encargó personalmente de gobernar Mongolia, el norte de China e Irán, consolidando su poder en estas regiones clave y asegurando que las áreas más críticas del imperio estuvieran bajo su control directo. Sin embargo, esta división del imperio no estuvo exenta de problemas. Aunque la intención de Ogedei era facilitar la administración, los kanatos comenzaron a actuar de manera cada vez más independiente. Las rivalidades entre los gobernantes de los diferentes kanatos y su deseo de aumentar su propio poder llevaron a tensiones internas y conflictos. La falta de un liderazgo unificado y cohesivo debilitó la estructura del imperio, y la cohesión que Genghis Khan había trabajado tan arduamente para crear comenzó a desmoronarse. A pesar de los esfuerzos de Ogedei por mantener el control y continuar con las conquistas, el imperio empezó a fragmentarse lentamente, plantando las semillas de su eventual declive. ¿Cómo se desmorona uno de los imperios más vastos y poderosos de la historia? La respuesta se encuentra en la fragmentación y las luchas internas que surgieron tras la división del imperio mongol. Después de la muerte de Ogedei Khan en 1241, las tensiones latentes entre los diferentes kanatos se intensificaron, llevando a un periodo de inestabilidad y conflictos internos que marcaron el comienzo del declive del imperio. Los kanatos, originalmente creados para facilitar la administración del vasto territorio, comenzaron a actuar con mayor independencia, buscando consolidar su propio poder a expensas de la unidad imperial. La Horda de Oro en el sur de Rusia, el Kanato de Chagatai en Asia Central, el Ilkhanato en Persia y el Gran Kanato en Mongolia y China, todos comenzaron a desarrollar sus propias agendas políticas y militares. Las rivalidades entre los líderes de estos kanatos se tradujeron en conflictos abiertos, debilitando la cohesión y la estructura central del imperio. Uno de los principales factores que contribuyó a la caída del imperio mongol fue la falta de un liderazgo fuerte y unificado tras la muerte de los sucesores directos de Genghis Khan. La lucha por el poder entre los descendientes de Genghis Khan llevó a una serie de guerras civiles y enfrentamientos que agotaron los recursos del imperio y erosionaron la lealtad entre los diversos pueblos bajo su dominio.
La incapacidad de los líderes mongoles para resolver pacíficamente sus diferencias y trabajar juntos para mantener la unidad imperial aceleró el proceso de fragmentación. Además de las luchas internas, el Imperio mongol también enfrentó desafíos externos significativos. La expansión territorial había llevado al imperio a sus límites logísticos y militares. Las fronteras extensas y la diversidad cultural de los territorios conquistados dificultaban la administración y el control efectivo. Los pueblos conquistados, que inicialmente habían aceptado el dominio mongol debido a su fuerza militar, comenzaron a rebelarse a medida que la autoridad central se debilitaba. Estas rebeliones, junto con las invasiones de fuerzas extranjeras, pusieron una presión adicional sobre el ya fragmentado imperio. El declive del imperio mongol culminó con la disolución efectiva de su unidad y la independencia de los diferentes kanatos. Cada región comenzó a seguir su propio camino y el sueño de un imperio unificado se desvaneció. Sin embargo, a pesar de su caída, el legado de Genghis Khan y el impacto del imperio mongol perduraron. Las rutas comerciales y culturales establecidas durante su reinado continuaron influyendo en el intercambio global, y las lecciones de administración y estrategia militar aprendidas de los mongoles dejaron una marca duradera en la historia. El ascenso y caída del imperio mongol es una historia de ambición, conquista y eventual fragmentación. Desde la visión unificadora de Genghis Khan hasta la división y las luchas internas que llevaron a su declive, el imperio dejó una huella indeleble en el mundo. Su legado es un recordatorio del poder de la unidad y la eficiencia administrativa, así como de los peligros de la rivalidad y la desunión. ¿Qué sucede cuando los líderes de un imperio dejan de luchar contra enemigos externos y comienzan a luchar entre sí? Tras la muerte de Ogedei Khan, el imperio mongol, que alguna vez fue una fuerza unificada e imparable, se vio sumido en un caos de conflictos internos. Los kanatos, originalmente creados para facilitar la administración del vasto territorio, comenzaron a actuar de manera cada vez más independiente, centrados en sus propias agendas y poder. Esta independencia creciente llevó a un aumento de las tensiones y, finalmente, a guerras civiles que fragmentaron aún más el imperio. Uno de los conflictos más significativos fue entre la Horda de Oro, dirigida por los descendientes de Jochi, y el Ilkhanato en Persia. Las disputas territoriales y las ambiciones de poder de los líderes de estos kanatos desencadenaron enfrentamientos que drenaron recursos y energía que podrían haberse utilizado para fortalecer el imperio. Estos conflictos no solo debilitaban militarmente a los mongoles, sino que también socavaban la lealtad y la cohesión interna. Los ejércitos que alguna vez habían trabajado juntos para conquistar tierras lejanas ahora se enfrentaban en batallas fratricidas, debilitando la estructura del imperio desde dentro. Además de las guerras entre los kanatos, las disputas sucesorias continuaron siendo una fuente constante de inestabilidad. La lucha por el trono del Gran Khanate no solo enfrentó a los descendientes directos de Genghis Khan, sino que también involucró a sus aliados y subordinados, cada uno apoyando a diferentes pretendientes. Estas rivalidades políticas llevaron a alianzas cambiantes y traiciones, exacerbando aún más la fragmentación del imperio. La falta de un liderazgo claro y unificado permitió que los conflictos internos se prolongaran, creando un ciclo de violencia y desconfianza que erosionó la base del poder mongol. La administración del imperio también sufrió como resultado de estos conflictos internos. La burocracia mongola, que alguna vez fue eficiente y cohesiva, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la corrupción y la incompetencia. Los administradores locales, en lugar de enfocarse en gobernar y recolectar tributos, se vieron atrapados en las luchas de poder y los conflictos entre los kanatos. Esta desorganización administrativa debilitó aún más la capacidad del imperio para mantener el control sobre sus vastos territorios, facilitando la desintegración gradual del dominio mongol. ¿Cómo pueden las fuerzas externas aprovechar la inestabilidad interna para derribar un imperio aparentemente invencible? Mientras los mongoles luchaban entre sí, las naciones vecinas observaron con interés y aprovecharon la oportunidad para desafiar el dominio mongol.
La fragilidad interna del imperio mongol se convirtió en un punto débil que sus enemigos no dudaron en explotar. Las presiones externas comenzaron a intensificarse y el imperio, una vez temido y respetado, ahora enfrentaba amenazas en múltiples frentes. La Horda de Oro, una de las divisiones más poderosas del imperio, se encontró en constante conflicto con las fuerzas de Europa del Este. Los principados rusos, que habían sido subyugados y obligados a pagar tributo, comenzaron a resistir con más vigor. La batalla de Kulikovo en 1380, liderada por el príncipe Dmitri Donskoy, fue un golpe significativo para la Horda de Oro, demostrando que los mongoles ya no eran invencibles. Este evento marcó el comienzo de la resistencia organizada en Europa del Este, debilitando aún más el control mongol en la región. En el Ilkhanato de Persia, la situación no era mejor. Rodeados de potencias hostiles como los mamelucos en Egipto y las fuerzas emergentes de los turcos otomanos, los mongoles persas se encontraron atrapados en una serie de conflictos que drenaron sus recursos y capacidad militar. La batalla de Ain Jalut en 1260, donde los mamelucos derrotaron decisivamente a las fuerzas mongolas, fue un punto de inflexión. Esta derrota no solo detuvo la expansión mongola hacia el oeste, sino que también inspiró a otras regiones a rebelarse y desafiar el control mongol. Las presiones externas no se limitaban solo a las fronteras del imperio. Las rutas comerciales, que habían sido una fuente de riqueza y poder para los mongoles, comenzaron a verse afectadas por la creciente inseguridad y los conflictos constantes. Los comerciantes y caravanas que una vez atravesaron el imperio con relativa seguridad, ahora enfrentaban el peligro de bandidos y conflictos locales. Esta interrupción del comercio debilitó la economía del imperio y redujo los ingresos que eran vitales para mantener el control militar y administrativo. La combinación de conflictos internos y presiones externas creó un círculo vicioso que aceleró la caída del imperio mongol. La falta de un liderazgo unificado, las guerras civiles y las constantes amenazas de enemigos externos erosionaron la base del poder mongol. Los kanatos, que alguna vez fueron pilares de la fuerza y cohesión del imperio, se convirtieron en símbolos de su fragmentación y declive. Aunque el legado de Genghis Khan y sus conquistas perduró en la historia, el imperio que había construido se desmoronó bajo el peso de sus propias contradicciones y desafíos externos. ¿Cómo lograron los mongoles transformar no solo el mapa geopolítico del mundo, sino también la forma en que se libraban las guerras? Uno de los legados más duraderos del imperio mongol fue la introducción de la pólvora en Europa, un conocimiento que adquirieron de sus conquistas en China. Este poderoso recurso revolucionó las tácticas militares y alteró profundamente el curso de las guerras futuras. Antes de la pólvora, los conflictos se libraban principalmente con espadas, arcos y flechas, y la fuerza bruta era a menudo el factor decisivo. La pólvora, sin embargo, cambió ese paradigma para siempre. Los mongoles no solo llevaron la pólvora a Europa, sino que también perfeccionaron su uso en el campo de batalla. La tecnología de pólvora permitió la creación de armas de fuego y artillería, que se convirtieron en elementos decisivos en los asedios y batallas campales. Las primeras formas de cañones y explosivos cambiaron la dinámica de la guerra, haciendo que las fortificaciones, que antes eran casi inexpugnables, pudieran ser demolidas con relativa facilidad. Esta nueva capacidad de destrucción transformó las estrategias militares europeas, forzando a los ejércitos a adaptarse rápidamente a esta innovación. Además de la pólvora, los mongoles introdujeron tácticas de guerra innovadoras que influenciaron profundamente a los militares europeos. Su uso de la movilidad y la velocidad, utilizando caballería ligera y arqueros montados, permitió ataques rápidos y decisivos que desconcertaban a sus enemigos. Estas tácticas fueron adoptadas y adaptadas por los ejércitos europeos, que reconocieron la eficacia de la guerra de maniobras sobre las tradicionales formaciones rígidas. Los mongoles también promovieron la importancia de la inteligencia militar y la guerra psicológica, empleando espías y propaganda para sembrar el miedo y la confusión entre sus adversarios. La influencia de los mongoles en la revolución militar europea no puede subestimarse.
Al cambiar la tecnología y las tácticas de guerra, transformaron no solo cómo se libraban las batallas, sino también cómo se concebía la guerra misma. Los ejércitos europeos aprendieron a valorar la movilidad, la rapidez y la tecnología avanzada, lecciones que seguirían siendo fundamentales en los conflictos futuros. La introducción de la pólvora y las tácticas mongolas marcaron el comienzo de una nueva era en la guerra, una era en la que la innovación y la adaptación se convirtieron en claves para el éxito militar. ¿Cómo logró el Imperio mongol conectar dos mundos separados por miles de kilómetros y diversas culturas? La respuesta reside en la revitalización y expansión de la Ruta de la Seda bajo el dominio mongol. Esta antigua red de comercio, que se extendía desde China hasta el Mediterráneo, se convirtió en el puente más significativo entre Oriente y Occidente, facilitando un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y tecnologías. Bajo la Pax Mongólica, un periodo de estabilidad y seguridad proporcionado por el Imperio mongol, la Ruta de la Seda floreció como nunca antes. Los mongoles comprendieron rápidamente la importancia estratégica y económica de controlar y proteger estas rutas comerciales. Al asegurar las rutas de caravanas contra bandidos y proporcionar estaciones de descanso y abastecimiento, hicieron que el comercio a larga distancia fuera más seguro y atractivo para los mercaderes. Esto no solo incrementó el flujo de bienes entre Asia y Europa, sino que también permitió un intercambio cultural y tecnológico que transformó ambas regiones. Productos exóticos como la seda, las especias y la porcelana viajaron hacia el oeste, mientras que metales preciosos, caballos y nuevas tecnologías fluyeron hacia el este. Además de los bienes materiales, la Ruta de la Seda se convirtió en un canal vital para la difusión de conocimientos y culturas. Los avances científicos y tecnológicos chinos, como la imprenta y la brújula, llegaron a Europa, mientras que las ideas filosóficas y religiosas de Occidente se diseminaron hacia Asia. Este intercambio intelectual fue facilitado por los mongoles, quienes valoraban la diversidad de conocimientos y promovían la libertad de comercio y movimiento. Bajo su protección, científicos, artistas, misioneros y exploradores viajaron libremente, compartiendo sus descubrimientos y enriqueciendo ambas civilizaciones. El impacto de la Ruta de la Seda bajo el dominio mongol también se extendió a la diplomacia y las relaciones internacionales. Los mongoles fomentaron una diplomacia activa, enviando y recibiendo embajadas de todo el mundo conocido. Este intercambio diplomático no solo reforzó las alianzas políticas y comerciales, sino que también promovió un entendimiento mutuo entre culturas muy diferentes. La presencia de misioneros europeos en la corte mongola y los viajes de emisarios mongoles a Europa ilustran cómo la Ruta de la Seda facilitó un diálogo intercultural que de otro modo habría sido imposible. ¿Cómo pudo un imperio conocido por su brutalidad militar también jugar un papel crucial en la difusión de una de las religiones más grandes del mundo? A medida que el imperio mongol se expandía hacia el oeste, entró en contacto con el mundo islámico y, en muchos casos, adoptó la religión islámica. Este encuentro no solo transformó a los mongoles, sino que también tuvo un impacto duradero en la difusión del Islam en Asia Central y el Medio Oriente. Cuando los mongoles conquistaron vastas áreas de Persia, Mesopotamia y Asia Central, encontraron una civilización islámica floreciente, con profundas raíces culturales y religiosas. En lugar de imponer su propia cultura y religión, los mongoles a menudo mostraron una notable tolerancia hacia las creencias locales. Con el tiempo, muchos líderes mongoles, impresionados por la sofisticación y la influencia del Islam, se convirtieron a esta religión. La adopción del Islam por parte de los gobernantes mongoles no solo facilitó su aceptación por parte de los pueblos conquistados, sino que también contribuyó a la propagación de la fe. Un ejemplo notable de esta influencia es el Ilkhanato, una parte del imperio mongol que abarcaba Persia y áreas circundantes. Bajo el gobierno de los Ilkhans, el Islam se convirtió en la religión predominante y la cultura islámica floreció. Los mongoles no solo adoptaron la fe islámica, sino que también promovieron su difusión a través de la construcción de mezquitas, madrasas, escuelas islámicas y la promoción de estudios islámicos.
La capital del Ilkhanato, Tabriz, se convirtió en un importante centro de aprendizaje y cultura islámica, atrayendo a eruditos y artistas de todo el mundo islámico. La influencia mongola en la difusión del Islam también se extendió a la India, donde los descendientes de los mongoles, conocidos como los mogoles, establecieron el Imperio Mughal. Bajo el liderazgo de emperadores como Akbar el Grande, los mogoles promovieron una política de tolerancia religiosa y patrocinio de las artes y la arquitectura islámicas. El Imperio Mughal dejó un legado duradero en la cultura, la política y la arquitectura de la India, visible en monumentos icónicos como el Taj Mahal. Este legado de tolerancia y fusión cultural se convirtió en una característica definitoria del Imperio Mughal y tuvo un impacto duradero en la historia de la India. El impacto de los mongoles en la difusión del Islam demuestra cómo el contacto entre culturas puede resultar en una transformación mutua y en la propagación de ideas y creencias. La adopción y promoción del Islam por parte de los mongoles no solo consolidó su poder en las regiones conquistadas, sino que también contribuyó a la expansión y enriquecimiento de la civilización islámica. Este legado religioso es un testimonio de la capacidad de los mongoles para adaptarse y transformar las culturas con las que entraron en contacto. ¿Cómo logró un imperio nómada desarrollar uno de los sistemas administrativos más eficientes y duraderos de la historia? El legado administrativo de los mongoles, especialmente la meritocracia implementada por Genghis Khan, dejó una marca indeleble en la gobernanza mundial. La idea de que el mérito y la competencia deben prevalecer sobre los lazos familiares influyó en las estructuras de poder y gobernanza de muchas culturas posteriores. Genghis Khan comprendió que para mantener un imperio vasto y diverso necesitaba un sistema administrativo robusto y eficiente. En lugar de otorgar posiciones de poder basadas en la nobleza o la familia, Genghis Khan promovió a individuos basándose en su habilidad y lealtad. Este enfoque meritocrático garantizó que los más capaces y dedicados estuvieran al mando, lo que resultó en una administración más eficiente y leal. Los administradores y generales eran seleccionados por su competencia, lo que fomentaba un entorno de excelencia y responsabilidad. El sistema de Yasa, el código de leyes implementado por Genghis Khan, fue otra innovación clave que contribuyó a la eficacia administrativa del imperio. Yasa promovía la justicia y la disciplina, asegurando que todos, desde el más humilde pastor hasta el más alto general, fueran iguales ante la ley. Esta aplicación uniforme de la ley no solo mantenía el orden dentro del imperio, sino que también fomentaba un sentido de equidad y cohesión entre los diversos pueblos bajo el dominio mongol. El impacto del legado administrativo mongol se puede ver en muchas civilizaciones posteriores que adoptaron principios de meritocracia y eficiencia administrativa. La idea de que el mérito y la competencia deben prevalecer sobre los lazos de sangre resonó en muchas culturas y gobiernos, influyendo en la evolución de la administración pública y la gobernanza moderna. Los principios administrativos introducidos por los mongoles siguen siendo relevantes hoy en día, demostrando la duradera influencia de su innovadora visión de gobernanza.